Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es Noticia Perú. Tribunal Constitucional concede un habeas corpus a Alberto Fujimori, por lo que quedaría en libertad. El exdictador cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, mientras que otra investigación por esterilizaciones forzadas está en curso. Vamos a analizarlo. En Noticia Honduras, este jueves la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández ratificó que apelará la decisión judicial de extradición a Estados Unidos. La víspera la Corte Suprema dio vía libre para que el expresidente sea enviado a Norteamérica, en donde es solicitado por cargos de narcotráfico. Analizamos sus implicaciones políticas. En Noticia Rusia y Ucrania, Rusia revela nuevos detalles de documentos sobre laboratorios biológicos secretos de la OTAN en Ucrania. Expertos en defensa radiológica, química y biológica estudiaron documentos sobre un proyecto que investigaba la transmisión de enfermedades de animales a los humanos. Se los contamos y profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el Tribunal Constitucional otorga libertad al dictador Alberto Fujimori. Se acordó restablecer el indulto humanitario concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a conocer detalles. Este jueves, el Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al dictador Alberto Fujimori en 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, supuestamente por motivos de salud. En una votación dividida de 3 magistrados a favor y 3 en contra, dirimiéndose por el voto de calidad del presidente, se aprobó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori para que el indulto recobrara vigencia y sea puesto en libertad. Queda anulada entonces la decisión de la Corte Suprema, que archivó ese indulto poco después de aprobarse en 2017, porque no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad. La medida del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori. El expresidente cumple condena de 25 años en el penal Barbadillo, en Lima, por delitos de lesa humanidad. Fue acusado de ordenar que el Escuadrón de la Muerte, conocido como el Grupo Colina, cometiera las masacres de Cantuta y Barrios Altos, acabando con la vida de 25 personas. Además, su excarcelación llegaría en momentos en que se amplían las acusaciones en su contra por un caso sobre el que la justicia no ha fallado: las esterilizaciones forzadas. El pasado 3 de marzo comenzó el juicio para establecer responsabilidades en el caso de las miles de esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres indígenas durante su mandato presidencial. Se enjuiciará a 3 exministros de salud por la práctica de dicha cirugía sin consentimiento de las víctimas, hechos que ocurrieron en 1996 y 1998. Se considera que impulsaban las esterilizaciones forzadas como una práctica sistemática para disminuir la tasa de natalidad y reducir la pobreza como parte de una política de Estado. Allí los hechos, parte del contexto. Revisamos de inmediato reacciones. Le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Hola, Ramiro, adelante con estas reacciones. Hola, Tatiana, buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Telesur. En Lima hay polarización por este habeas corpus que ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional, y actualmente en la Plaza San Martín diversos manifestantes protestan en contra de esta decisión. Se ha podido apreciar de que ha estado pronunciándose en la Plaza San Martín la ex ministra de Cultura Gisela Ortiz, la congresista del Partido del Nuevo Perú y de Ruth Luque. Hay que señalar que Gisela Ortiz fue ministra de Cultura y además es hermana de una de las víctimas de la matanza de la Cantuta. Sí.
Y a nivel político, dentro del Congreso hemos visto múltiples reacciones de distintas bancadas que han hablado. Unos, por ejemplo, sectores además de la derecha, la extrema derecha, han dicho que se ha hecho justicia, pero de otro lado sectores opositores y también partidos tradicionales han dicho que se debe recomponer esta decisión del Tribunal Constitucional. Exacto. Sí, Aníbal Torres, incluso el premier ha sido duro, ha señalado de que los delincuentes han aliado con el fujimorismo en alusión a fallo que se ha emitido. Congresistas como Guillermo Bermejo de Perú Libre, a través de sus redes sociales, también ha criticado duramente esta decisión que afecta a las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por el cual Fujimori ha sido condenado a 25 años. En Palacio de Gobierno también están en reunión. Se ha informado hace poco que Juan Carrasco Millones, quien es el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, ha sido llamado a Palacio, y Rosendo Serna, ministro de Educación, también ha estado por ahí y ha calificado este fallo como de político. Bien, gracias Ramiro, buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Hugo. Él es secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nos acompaña también desde Lima. Es abogado. Miguel, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. El Tribunal Constitucional es un tribunal, es un sistema de justicia que tiene la potestad para tomar esas decisiones. Sí, el Tribunal Constitucional se conoce como la intérprete de la Constitución y también se pueden presentar en última instancia acciones de amparo como acción de habeas corpus, amparo, acción de inconstitucionalidad. Estos son 6 garantías constitucionales que se pueden ver, que se pueden plantear, y de ellas estas 3 que le he mencionado son las que pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional. Quiere decir entonces que sí aplica y no como hemos visto desde algunos sectores hoy, también algunos juristas que han dicho que el Tribunal Constitucional no tenía el fuero, digamos, para tomar esta decisión. ¿Sí se acoge esta decisión a la normativa constitucional del tribunal? Efectivamente, y obviamente hay una etapa de admisibilidad, ¿no? Esto ha pasado, tenemos que decirlo, por el juez de primera, la sala, y finalmente llega al tribunal. Todas estas anteriores han sido desechadas. Cuando un caso de habeas corpus o amparo llega al tribunal es porque ha sido desechado en instancias inferiores, ¿no? O sea, esto sí es posible y no es el primer caso que se produce de este estilo. Sí, Miguel, ¿y existe alguna posibilidad de apelación o ya después de este fallo no hay otra instancia judicial? Bueno, lo único que se podría pedir es una aclaración, pero para nosotros está bastante claro lo que quiere el Tribunal Constitucional. Es una composición de 3 miembros que están aferrados a una lógica conservadora, a una lógica de favorecimiento a sectores conservadores como es el fujimorismo, ¿no? Donde a la cabeza está el doctor Ferrero, el doctor Brume y el señor Sardón. Ellos siempre votan de esa manera. En este caso particular, lo que ocurre es que para que un habeas corpus sea amparado se necesitan 4 votos de 7, ¿no? En esa situación es que lo que ha ocurrido es que estos son 6 actualmente los miembros, ya que uno ha fallecido y el Congreso no ha nombrado a los nuevos. Entonces estos 6 han tomado la decisión, y particularmente el doctor Ferrero tiene un voto calificado y ha votado 2 veces, y por eso es que esta sentencia ha señalado lo que ha señalado, ¿no? ¿Y esto de que un magistrado vote 2 veces también está en la ley y es admisible? Sí, lo que pasa es que como él es el presidente, tiene la facultad de dirimencia, ¿no? Y en este caso, digamos, ha podido hacerlo porque, como digo, había un miembro del tribunal que estaba fallecido. Normalmente no hay esta dirimencia, pero bueno, en este caso sí ocurrió. Puede haber dirimencia también cuando alguno de los miembros del tribunal se inhiba, porque lo pueden hacer cuando se trata de casos donde tienen directa injerencia, que eso es lo que estuvimos solicitando. El doctor Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional,
reconoció públicamente que él, antes de ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, conversó con Keiko Fujimori. Es decir, de alguna forma, él le debe la presencia en el Tribunal Constitucional a la hija, pues, de la persona que ha dado indulto, ¿no? Entonces, nosotros desde hace varios días venimos reclamando que haya una independencia en la votación y que el doctor Ferrero, por un criterio de, digamos, de decencia jurídica, no debió intervenir. Por un asunto además de ética pública no debería intervenir. ¿Debió esperarse el nombramiento del 7º magistrado, abogado? Pudo haber ocurrido eso o, como digo, inhibirse, no participar en la votación, pero claro, él sabía cómo iban a votar sus colegas, se sabe perfectamente que los 3 magistrados que votaron en contra, porque no es el primer habeas corpus que el Tribunal Constitucional ha denegado a Fujimori, creo que son cerca de 12 habeas corpus anteriores que ha tenido el Tribunal Constitucional fallando claramente. Claro, en ese momento no estaba el doctor Ferrero, ¿no? Y definitivamente de esa manera nosotros teníamos seguridad jurídica, pero en esta nueva situación, que no es la única, hace un par de semanas este mismo Tribunal Constitucional, con el doctor Ferrero a la cabeza, volvió a señalar que la consulta previa a los pueblos indígenas no es constitucional. Entonces, cuando el Perú ha suscrito, cuando hemos firmado el convenio 169 desde el año 1995, es decir, es un retroceso terrible que tenemos con esta conformación del Tribunal Constitucional, porque obviamente hay 3 tribunos que se han mantenido en independencia y en la lógica jurídica que ha mantenido el tribunal estos últimos años. Si se une una situación con la otra, lo que uno entiende entonces es que hay decisiones de carácter político de este magistrado. De un lado hace favor a Keiko Fujimori y de otro lado hay intereses detrás, como por ejemplo el asunto de la consulta previa a las comunidades indígenas que ha generado tal nivel de rechazo a nivel interno e internacional, abogado. Definitivamente, y lo que estamos viendo es que el Tribunal Constitucional, que en muchos casos ha dado fallos de avance de respeto de derechos, ¿no? En este caso ha comenzado una labor de retroceso, ¿no? De retroceso en derechos fundamentales que ya la población tenía. Es un escándalo precisamente esto del habeas corpus, porque precisamente los personajes que ahí están comprometidos hace tiempo con los 3 miembros que han votado por Fujimori, están comprometidos con el regresionismo, con el tema de no reconocer el derecho a las mujeres, con el tema de cuestionar la anticoncepción oral de emergencia. Es decir, notamos que este tribunal que además, debo decir, que 5 de sus miembros actuales, porque el otro ha fallecido, ya excedió el plazo de su nombramiento, ya tienen más de 5 años, y el doctor Ferrero en unos meses también va a cumplir más de 5 años, es decir, el Congreso debería nombrar 7 magistrados del Tribunal Constitucional y estos deben tener unas garantías democráticas, deben tener una ejecutoria ligada a la defensa del derecho y no pues a los jubiliteos políticos, ¿no? Sí, abogado Hugo, entonces, con todo este panorama que usted bien nos ha explicado, lo que queda es que el dictador Fujimori quede en libertad y los casos por los que fue condenado y el otro caso que se investiga que es tremendamente grave como la esterilización forzada quedará en veremos. Bueno, allí el tema es, como usted sabe, Fujimori fue extraditado de Chile, ¿no? Y en Chile, digamos, cuando una persona es extraditada, los casos por los que se va a comprender a uno de los que estuvieron allá tiene que solicitar, digamos, por utilizar un término, permiso de la Corte Suprema de Chile para juzgarlo. Los papeles, los trámites están al interior del Ejecutivo para ser enviados el Poder Judicial está haciendo la tramitación para enviar los documentos hacia la Corte Suprema chilena para que éste otorgue la posibilidad de juzgarlo. Es decir, Fujimori obviamente puede salir indultado por estos delitos, pero por otros crímenes
puede seguir siendo procesado. No hay ninguna razón para que así sea, para que no sea así, mejor dicho, ¿no? Entonces él va a continuar siendo el procedimiento contra él en esta situación. Sí, a ver si le entiendo sobre la situación de Chile. ¿Podría Fujimori ser extraditado a Chile? No. A ver, le explico mejor. Sí, por favor le pedimos que nos explique porque este es un punto muy importante. Recordamos evidentemente que Fujimori fue extraditado de Chile a Perú. Hay una condena de 25 años en su contra por distintos delitos de lesa humanidad, la masacre de la Cantuta y de Barrios Altos, por ejemplo. Ahora, hay un proceso de investigación que es la esterilización forzada de mujeres de comunidades indígenas y también hay un grupo de hombres, aproximadamente 200.000 personas. Sobre este caso es el proceso que va en investigación, aún no existe una condena en ese sentido. ¿Qué sucede entonces con respecto a lo de Chile? Lo que sucede es que el proceso, la Fiscalía recién ha enjuiciado a los presuntos autores de esos delitos. Dentro de ellos hay 3 exministros de Salud, ¿no? Y para juzgar a Fujimori, para comprenderlo, tiene que, como él fue extraditado de Chile, los juicios posteriores también tienen que correr la misma suerte, la extradición. Es decir, tiene que la Corte Suprema chilena decir que Perú lo pueda juzgar. Eso es por un tema de derecho internacional referente al tema de las extradiciones. Anteriormente también hay un caso de la muerte de presos en Castro. Ese proceso fue a Chile y Chile ha levantado la inmunidad, ha dicho que está bien que lo juzguen. Hay otro caso que es el caso Pativilca, que también está siendo procesado Fujimori y también está, como se dice, tramitado en Chile y a Fujimori se le puede juzgar por esos crímenes, ¿no? Mientras todo esto sucede, él podría quedar en libertad y seguir las investigaciones y seguir siendo acusado, pero en libertad. Efectivamente, eso es lo que seguramente ocurrirá en estos días, pero nosotros estamos esperando que ya hemos hecho una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha solicitado una audiencia, una situación parecida ocurrió en el 2017 y en 2 meses Fujimori retornó a la cárcel. 2017 cuando se le entregó el indulto humanitario por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que además fue una movida de carácter política abiertamente. Efectivamente, además eso fue público y notorio. El propio hijo, Kenji Fujimori dijo, yo lo he hecho por mi padre. He hecho un acuerdo político con PPK para que no lo vaquen porque yo quiero que mi padre salga libre. Eso lo dijo públicamente. Y entonces, ese indulto humanitario era una transacción política. Entonces ahora los fujimoristas se rasgan las vestiduras diciendo de que no, que es un pobre hombre, que está viejo, etcétera. Eso no era la discusión. El tema es que un indulto humanitario se da a las personas que están pues en una situación de salud grave y que obviamente tienen como pronóstico, digamos, el deceso. En esta situación han pasado 5 años y Fujimori ahorita está en la cárcel. Tiene las enfermedades propias de una persona de su edad. Una persona de su edad pues tiene efectivamente arritmia, tiene un conjunto de enfermedades, y no es por la cárcel, es por el propio desgaste del ser humano, ¿no? Cualquier persona mayor de 80 años siempre tiene esos problemas. Ahora, si la lógica fuera de que todos los enfermos salen de la cárcel, imagínense, por lo menos 2.000 enfermos que están ahorita en los hospitales, en los propios penales, tendrían que salir. Entonces, esa no es la lógica. Lo que pasa es que acá hubo una decisión política de un sector del Tribunal Constitucional por que Fujimori salga en libertad. ¿Cree usted, con esto lo despido, abogado Hugo, que también hubo alguna movida política por parte del gobierno para esta decisión? Yo no creo, no la descarto, pero yo lo que creo es que los pronunciamientos que ha hecho el presidente Castillo, el primer ministro, y recordemos que el primer ministro cuando era de justicia, él señaló que él quería que Fujimori vaya a un penal común, cosa que debía hacer, porque él está en una cárcel dorada, él tiene una cárcel especial,
en Barbadillo es una prisión donde solamente está él y tiene médico y tiene enfermera y tiene un conjunto de situaciones que hace poco se puso mal, le subió la, ¿cómo se llama? Estuvo con presión alta, fue derivado a un nosocomio y luego a la clínica de donde normalmente lo atienden. Es decir, es una persona que goza de todos los cuidados propios para una persona mayor de edad, situación que no tienen todos los presos de este país, ¿no? Sin embargo, se dice pues que tiene que estar libre, etcétera, etcétera, etcétera. Abogado, muchas gracias por todas estas aclaraciones. Muy esclarecedor lo que nos ha contado y veremos lo que viene en adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a usted, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. Este jueves la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández ratificó que apelará la decisión judicial de extradición a Estados Unidos. La víspera la Corte Suprema dio vía libre para que el expresidente sea enviado a Norteamérica, en donde es solicitado por cargos de narcotráfico. Analizamos sus implicaciones políticas al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Mauricio Figueiral te invita a disfrutar de grandes artistas cubanos quienes abren las puertas de sus logros a través de su música. La palma la parte un rayo, repica tambor. Viene el fuego y le estremece. Doy fe que no soy un tipo malo. Especial de Sesiones Vagabundas, segunda parte. Y cuando salga el sol, yo recomenzaré. Sábado, solo por Telesur. En Noticia Honduras, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández apelará a la decisión de extradición a Estados Unidos tras ser acusado por presuntos delitos de narcotráfico. Vamos a revisar el caso. El equipo de defensa del exmandatario, cuya extradición a Estados Unidos fue concedida este miércoles por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ratificó este jueves que interpondrá el recurso de apelación ante dicha instancia. El abogado Félix Ávila, quien integra la defensa del exmandatario, expresó que se interpondrá la medida, tal como está establecido en la ley, por considerar la decisión como un error del Poder Judicial. Asimismo, expresó que existe una decisión de un juez que la defensa respetará, pero si se han cometido errores anteriormente en la extradición de personas, es momento de rectificarlos.
Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Efraín Díaz Arribilaga, analista político hondureño, nos acompaña desde Tegucigalpa. Efraín, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches, Tatiana, un placer, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Primero preguntarle acerca de todas estas acciones jurídicas que generan tal nivel de expectativa en Honduras y también a nivel internacional. La víspera la Corte se pronunciaba, decía que existe toda la posibilidad para que sea extraditado. Sus abogados anuncian que tienen 6 días para apelar, que lo van a hacer y que se han cometido violación a los derechos humanos del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿A qué se estarían refiriendo? Bueno, mire, este es un proceso que fue incoado contra el expresidente Hernández Alvarado a solicitud del gobierno de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, en relación con el caso en el cual se le vincula y en el cual fue condenado su hermano Antonio Hernández a cadena perpetua por sus vínculos con el narcotráfico aquí en Honduras, con relaciones con diferentes carteles de la droga. Así es que la Corte, atendiendo a esa solicitud, nombró un juez ejecutor quien ha conocido la causa del señor Hernández Alvarado. Este ha sido un procedimiento muy similar a 33 anteriores que se han hecho en el país sobre el mismo tema y que han sido extraditados hacia los Estados Unidos. En la audiencia del día de ayer, pues el juez ejecutor nombrado por la Corte Suprema de Justicia conoció los argumentos de la defensa y finalmente llegó a la decisión de que procedía la extradición del señor Hernández Alvarado. Naturalmente, ese mismo procedimiento le da el derecho a apelar esa decisión del juez y esa apelación tendrá que ser presentada hacia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá finalmente sobre el proceso de extradición. Perdón, sí, dígame. Lo escuchamos atentamente, Efraín. Sí. El asunto está en que la familia, los familiares del señor Hernández Alvarado y la defensa ha tratado de señalar como violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, tanto al nivel de la Policía Nacional como del Ministerio de Seguridad, han podido establecer que la situación en que él se encuentra es perfectamente adecuada para las condiciones por las cuales se le acusa. Se sabe que está detenido en una unidad militar, en una cárcel específica que está hecho precisamente para aquellos que se encuentran en situación de extradición a los Estados Unidos, donde se establecen pues limitaciones, por supuesto, pero en ningún momento se le impide a él absolutamente nada. Sus alimentaciones están en orden, sus medicinas, recibe visitas también. Entonces, creo que esos alegatos fue algo que se ha tratado de establecer, pero que, de acuerdo pues a los del gobierno y del mismo Poder Judicial, encuentra que no hay ninguna razón para que se haga señalamientos como que se le han violentado sus derechos humanos. Sus derechos humanos, sí. Ahora hay múltiples reacciones, sobre todo desde los partidos aliados del Partido Nacional, en lo que parece ya inminente, Efraín, que es la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. ¿Cómo queda el Partido Nacional con esta decisión, con este además golpe jurídico tan fuerte para el expresidente del país? Bueno, indudablemente que es un golpe muy duro, ¿no? Por ser él el líder principal de ese partido que ha estado en el poder en los últimos 12 años en Honduras, ¿no? Entonces es indudable que durante todos esos años el señor Hernández Alvarado fue la persona que dominó totalmente las instituciones públicas, incluyendo
los propios poderes del Estado, tanto el legislativo como el judicial. Así es que es indudable, es un golpe muy fuerte para ellos y se encuentran pues en una situación de que no hay visiblemente ningunos líderes que puedan ser como reemplazos para lo que fue, digamos, casi una autoridad dentro de ese partido. Además que lo manejó eso con una enorme centralización del poder y con poca democracia interna aún mismo dentro del Partido Nacional. Lo que pasa es que habían visualizado de que podían, digamos, continuar por mucho más tiempo, ¿no? Y fue quizás una sorpresa para ellos el hecho de que el resultado electoral de noviembre del año pasado, o sea que contaban con que podían continuar por mucho más tiempo en el poder. Y esta solicitud de extradición pues vino, bueno, ya se anticipaba que algo de esto podía suceder, ¿no? Pero casi, como vemos, poco tiempo después de su salida, pues vino la solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos y del Distrito Federal, donde se le mencionó como el co-conspirador número 4, ¿verdad? Y está mencionado, digamos, en el juicio que se le hizo a su hermano, ¿no? Algo que él siempre negó constantemente. Sí. Pero que en efecto se le vinculaba muy claramente por las declaraciones de los distintos protagonistas, digamos, en ese juicio en Nueva York. Efraín, y a nivel interno, desde esta perspectiva jurídica, desde esta perspectiva judicial, deberían abrirse también todas las investigaciones pertinentes, porque si el expresidente Juan Orlando Hernández era el cabecilla, el gran líder de esa red transnacional de narcotráfico, evidentemente que no actuaba solo. No, eso es indudable, ¿verdad? Yo digo que lo que esta extradición pone en entredicho es precisamente el sistema de justicia de nuestro país. Que estas actividades no eran desconocidas ni para los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, el ejército, el mismo gobierno. Lo que señala pues son los vínculos de la política y el gobierno anterior, sus nexos muy cercanos con la narcoactividad. En realidad ahora que esto está sucediendo, pareciera ser que finalmente se está haciendo de alguna manera justicia también en el país. Recuérdese también que el señor Hernández Alvarado logró realizar o se reeligió en su periodo anterior violentando la Constitución de la República, que no le permitía una reelección. Y sin embargo, por una interpretación de la Sala Constitucional, bueno, de esta misma Corte, ¿no? No de una Corte anterior, pero que ratificó esta Corte, se alegaba el mismo argumento de que el hecho de que no se le permitiera a él reelegirse se violentaban sus derechos humanos. Y ese argumento, pues, ha sido persistente ahora con mucha insistencia, ¿no? Entonces creo que de alguna manera para nosotros como nación creo que hay dos sentimientos, ¿verdad? Una, del hecho que la justicia nuestra nunca actuó, ni el Ministerio Público, ni los cuerpos de seguridad contra él, y eso nos hace quedar internacionalmente mal. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora creo que viene a ser un aspecto positivo por la actuación que han tenido las fuerzas nuevas de la Policía Nacional aquí en Honduras y por de alguna manera u otra la actuación del Poder Judicial en este caso que ha aceptado la extradición del señor Hernández Alvarado, a pesar de que esa corte, la mayoría de los magistrados de esa corte eran afines al Partido Nacional, incluyendo el juez ejecutor. Así es que las cosas están así. No ha habido precedentes anteriores en el cuales se ha negado esas extradiciones en este proceso, ¿sí? Así que queda ver si la Corte realmente acepta ese amparo, que están en todo el derecho de hacerlo, es el debido proceso. El gobierno ha querido, y el mismo Poder Judicial ha querido garantizarle a él el debido proceso, y eso es lo que ha venido sucediendo. No creo que haya habido ninguna irregularidades. Claro, la defensa tiene que alegar en contrario, ¿verdad? Pero
pero me da la impresión de que el juicio ha sido perfectamente normal, como son estos juicios que tienen que ver con la solicitud de extradición de Estados Unidos, porque no es realmente un juicio en realidad el que se está haciendo aquí en Honduras, sino que sencillamente si procede o no procede la extradición. Sí, Eso es un trámite producto de un acuerdo, de un convenio entre Honduras y Estados Unidos, acuerdo de extradición. Muchísimas gracias, Así Efraín. Y solo le quiero decir, y una reforma constitucional que no existía en la Constitución hondureña y que se aprobó durante el gobierno del señor Hernández Alvarado para la extradición, ¿no? Aparte de los tratados firmados con Estados Unidos, había una reforma constitucional que entonces permitía ya la extradición que anteriormente constitucionalmente no lo permitía. Así es que bueno, yo digo que uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Y creo que finalmente de alguna manera u otra se hace justicia. Si no se hizo con la justicia hondureña, pues será desafortunadamente la justicia de afuera que va a actuar y es la que va a decidir si el señor Hernández Alvarado es culpable o no. Muchísimas gracias, Efraín, por este análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. Gracias a usted, gracias. Muy buenas noches. Muy bien, así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Rusia-Ucrania. Rusia revela nuevos detalles de documentos sobre el laboratorio biológico secreto de la OTAN en Ucrania. Expertos en defensa radiológica, química y biológica estudiaron documentos sobre un proyecto secreto de Estados Unidos y la OTAN que investigaba la transmisión de enfermedades de animales a humanos. Se lo contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. Mauricio Figueiral te invita a disfrutar de grandes artistas cubanos quienes abren las puertas de sus logros a través de su música. La palma la parte un rayo, repica tambor. Viene el fuego y le estremece. Doy fe que no soy un tipo malo. Especial de Sesiones Vagabundas, segunda parte. Y cuando salga el sol, yo recomenzaré. Sábado, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos trabajando para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia, Rusia y Ucrania se revelan nuevos detalles de documentos sobre laboratorios biológicos secretos promovidos por Washington y por la OTAN en Ucrania. Ahora se denuncia que la OTAN también está detrás de ellos. Vamos a revisar la información. Pese a que Estados Unidos insiste en que se trata de teorías conspirativas y una propaganda de Moscú, los biolaboratorios promovidos por Washington en territorio ucraniano son un hecho insoslayable.
Así lo demuestran nuevos documentos revelados por Igor Kirillov, jefe de la Fuerza de Protección Radiológica, Química y Biológica de Rusia. En su revelación, el funcionario dijo que los laboratorios ucranianos fueron los principales ejecutores del proyecto P7A2, que consiste en estudios de transmisión de enfermedades a través de murciélagos. Kirillov añadió que los patógenos que se estudiaban en los laboratorios ucranianos eran autóctonos y su propagación podría hacerse pasar por un brote surgido de manera natural, lo que representa serias violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Igualmente, en dichos papeles se revela que los laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos altamente peligrosos de la peste, anthrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Kirillov detalló que la pesquisa determinó que existen 6 familias de virus, incluidos los coronavirus, y 3 tipos de bacterias patógenas, que han sido obtenidos durante los proyectos de Estados Unidos en Kiev. El informe del Ministerio ruso consigna además que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habrían creado agentes biológicos capaces de atacar de forma selectiva a determinados grupos raciales. Otro de los proyectos, denominado UP4, estudiaba la posibilidad de usar a las aves migratorias para propagar enfermedades peligrosas como la gripe aviar H5N1, cuya letalidad alcanza el 50% en los humanos. Desde 2016, cuando comenzaron los proyectos mencionados, Estados Unidos y Ucrania han guardado silencio sobre ellos en los informes internacionales, a pesar de su clara orientación relacionada con las armas biológicas. Para el ejército ruso, las acciones clandestinas promovidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es una práctica implementada por Washington para tercerizar las pruebas en patógenos, bajo la excusa de impulsar proyectos de bienestar sanitario y epidemiológico de Estados Unidos en países considerados en vías de desarrollo, como en África y Asia. Entre los elementos probatorios se expone un documento fechado del 6 de marzo de 2015 que confirma la participación directa de Washington por el orden de $32 millones, recursos que eran destinados para laboratorios del Ministerio de Defensa ucraniano, situado en Kiev, Odessa, Lviv y Yarkov. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Anzieta, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Ernesto. Hace algunos días hablábamos precisamente sobre este hecho en particular y ahora lo que aparece es más información producto de esos documentos en los que, según se ha revelado, no lograron ser destruidos cuando cerraron los laboratorios que tenían la fachada de ser un laboratorio de salud pública en las ciudades en donde se encontraban. Quiero preguntarle entonces, con toda esta información que ha ido apareciendo, ¿usted qué análisis hace? Bueno, estamos en una de las peores consecuencias de la guerra, que es no saber qué verdaderamente es cierto y qué es falso. Evidentemente, las afirmaciones del lado ruso son negadas automáticamente por parte del lado occidental, específicamente de los Estados Unidos y sus aliados, al punto que, por ejemplo, se han lanzado una serie de campañas de información o desinformación, como se quiere interpretar, a través de Facebook para tratar de desvirtuar las afirmaciones del Estado ruso. ¿Qué es lo que haría una persona imparcial, objetiva, que está tratando de identificar qué es cierto y qué es no? Haría un análisis no tanto de lo que se dice, sino de lo que es verificable. Una vez más, repasando los hechos. Inicialmente se negó que exista cualquier tipo de laboratorio, que exista cualquier tipo de investigación. Luego cambió, a raíz de las declaraciones de la alta funcionaria Nuland en los Estados Unidos, cambió la narrativa a hay un convenio de cooperación de larga data que es para investigar enfermedades patógenas y con objetivos de salud pública. Sin embargo, siguientes hechos, aparece destrucción masiva de lo que podríamos llamar evidencia, ¿cierto? Y por último, ahora aparece esta información de que los estudios tienen características que hacen presumir, al menos potencialmente, que se tratan de investigaciones orientadas hacia el empleo militar de armas biológicas, básicamente. Entonces, para retomar la idea, frente a lo que nosotros estamos es en un ámbito de alta incertidumbre, pero con fuertes indicios de que existe un programa con orientación militar, lastimosamente.
Sí, fíjate que hablan de los patógenos, de lo que se ha encontrado hasta ahora. Sobre la peste, anthrax, recuerde usted hace algunos años en Estados Unidos todo lo que significó, además no solamente la alarma, sino el pánico sobre el anthrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. Pero ¿por qué en Ucrania? Esto no es de ahora, según la información viene desde el año 2016. Esto no fue hace solamente unos meses que se instalaron estos biolaboratorios. Comienza en el año 2016 según las informaciones que se han conocido. ¿Por qué Ucrania? ¿Qué cree usted? Bueno, como lo mencioné hace una semana, básicamente, estamos hablando de un país con una institucionalidad democrática muy frágil. Esta institucionalidad democrática frágil, y ojo, estoy hablando antes de la invasión, no solo implica problemas de carácter político, sino a saber, dos grandes factores que permiten, si ustedes quieren, un régimen oscuro dentro de ese país. Primero, la falta de controles internos, evidentemente agencias de control sanitario, militar, que están supeditadas a fondos que vienen directamente del exterior. ¿A quién responden? Al equivalente de la Asamblea o el Congreso del país, es decir, a los responsables políticos, o responden a quien da el dinero. Es una respuesta absolutamente obvia. Tú respondes a quien te paga. Dos, la falta de transparencia. Evidentemente se han publicado, había páginas al respecto dentro de incluso la institucionalidad estadounidense que hablaban de estos proyectos, que, insisto, sobre el papel muchos de ellos son legítimos. El estudio de enfermedades endémicas y de su posible propagación vía de vectores como aves migratorias, por ejemplo. Si usted me dice, estoy haciendo un estudio al respecto, como técnico yo les diría, eso no es ningún problema. El problema es cuando aparecen patógenos que claramente tienen una orientación o un potencial uso de carácter militar. O en otras palabras, es legítimo que tú investigues enfermedades de los animales y enfermedades que son posiblemente transmisibles de animales a seres humanos a través de este proceso que se llama zoonosis. Pero cuando tú estás investigando la transmisión de enfermedades que son directamente de uso militar, esto del anthrax, por ejemplo, y que no se encuentran de manera natural en el entorno que tú estás estudiando, ahí tú dices, bueno, ¿sabes qué? Está estudiando posibles vectores para poder usarlo, porque si la enfermedad no existe de manera endémica en ese lugar, ¿para qué haces ese estudio? Es como si yo me pusiera a estudiar dengue literalmente en Siberia. No hay la posibilidad de transmisión de dengue ahora mismo en Siberia por una cuestión climática, entonces, ¿por qué estás buscando vectores que podrían transmitir el dengue en ese contexto? Insisto, no, a mi juicio, no existe una prueba concluyente, pero existe una serie de indicios que hacen sospechar de un programa de carácter militar. Y en ese sentido, yo creo que hay que pasar a un segundo punto muy importante, que es la necesidad de que, llámelo usted, comunidad internacional, Naciones Unidas o cualquier posibilidad de terceros, realicen una investigación seria, cosa que es imposible si es que de entrada esto se cataloga como fake news, o de entrada se relega la responsabilidad a propaganda rusa, cuando siendo un asunto tan serio, ya vimos lo que nos pasó con el COVID, merece una investigación, insisto, imparcial de terceros y obviamente transparencia a nivel global. Naciones Unidas debería ser la llamada, la Organización de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, quienes tengan además el músculo y la experticia, pero que funjan como una acción neutral, porque es que, Ernesto, esto no tiene que ver con la acción militar que emprendió hace 22 días Rusia en Ucrania. Esto es una cosa que es distinta, que no tiene directa relación con esto. Estamos hablando de laboratorios de investigaciones biológicas que no se saben para qué y probablemente en este momento no se sabrá, pero la llamada ahí sería Naciones Unidas, porque ¿quién más podría hacerlo? Bueno, dos cosas al respecto. Muy preciso decir que este rato no se sabrá. Es imposible que en tan corto plazo y en una zona de combate activo, donde además se sabe que se ha destruido evidencia, se pueda hacer una determinación de manera categórica. Por eso mi posición como experto es abstenerme de decir sí o no y más bien decir investiguemos. El problema justamente es, y es el segundo punto fundamental,
¿Es realmente la Organización Mundial de la Salud un legítimo contradictor? Atención, no estoy defendiendo la posición de Rusia o la de los Estados Unidos. Estoy diciendo que ese organismo internacional nos ha fallado y bastante desde el brote del COVID. Entonces, ¿qué legitimidad tiene? Y dos, ¿qué nivel de imparcialidad tiene cuando se sabe que la recomendación hacia Ucrania es destruyan cualquier material peligroso? Sin antes pedir explicaciones. Señores de Ucrania, si tienen material peligroso, ¿cuál es? Necesitamos saber para, obviamente, inclusive coger y decir, ¿saben qué? Se arma delegados neutrales, piense usted en los cascos azules de un grupo de científicos que se desplieguen in situ y que se declare esa zona como una zona de intervención de Naciones Unidas, la protección de los laboratorios, me refiero. El problema es que esto no va a ocurrir en la actualidad. Vamos a pasar a un análisis un poco superior, porque el sistema internacional está fallando. Esta guerra, una de las consecuencias, de las externalidades de este conflicto, es que el sistema internacional está poniéndose en duda. No solo la Unión Europea, no solo el sistema europeo, no solo el sistema de defensa, ni el sistema de seguridad internacional, no sé, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no. Toda la institucionalidad internacional está viéndose cuestionada, porque evidentemente las posiciones cada vez son más polarizadas y por las evidentes fallas que ha habido todos estos años. Atención, años, estoy hablando del aspecto del COVID en primer lugar y el tratamiento que se ha dado a la posible existencia de laboratorios con un segundo uso o un uso militar. Por último, sí, Ernesto, por último preguntarle sobre un poco de historia y cómo ha sido el papel de la OTAN en particular. No me refiero a otros gobiernos, no me refiero, por ejemplo, a potencias como Estados Unidos, sino la OTAN, con este tipo de experiencias, con este tipo de acciones militares en otras partes del mundo. A ver, simplificando un solo caso que creo que es el más paradigmático. Colin Powell, un alto funcionario de los Estados Unidos, presenta un frasco frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y justifica básicamente una acción militar absolutamente ilegal con base a la Carta de Naciones Unidas en Irak, diciendo que había laboratorios de armas, en ese caso químicas, básicamente en unos camiones, que luego se descubrió que estos camiones tenían otro uso, ¿sí? Que no tenía nada que ver evidentemente con la producción de armas químicas. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La OTAN interviene en Irak y el resultado fatal, lastimosamente, al mediano plazo es la muerte de más de 1 millón de personas. Y a largo plazo, hasta el día de hoy, por ejemplo, consecuencias como la aparición del Estado Islámico, que todavía no está derrotado, todavía existe. ¿Por qué? Porque desapareció un Estado y tú metiste en una zona muy volátil caos, inestabilidad. Y la destrucción de una nación que es Irak, la destrucción de un país. Y la destrucción de la seguridad internacional, porque si ustedes se pueden analizar, el mismo terrorismo que afectó a Occidente ha hecho que perdamos una serie de libertades, como algo tan simple como viajar. Ahora toma horas adelantarse al aeropuerto. ¿Por qué? Porque necesitas pasar estos filtros de seguridad, porque la amenaza sigue latente. Y ese es el problema de este tipo de intervenciones, que a largo plazo tus, entre comillas, aliados o lo que tú tratas de buscar, lo que genera es consecuencias mucho más negativas. Así es, Ernesto, gracias por ese análisis. Bienvenido siempre, muchas gracias. Un asunto al que le seguimos la pista de manera permanente. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.